Hola a todos, ahora vamos a ver cómo obtener índices espectrales en Google Earth Engine. Bueno, como habrán visto en otras materias, los índices espectrales son operaciones algebraicas entre bandas de un determinado sensor que nos permiten realzar algunas zonas de la superficie, algunas áreas de la superficie por sus propiedades espectrales. Uno de los índices más conocidos es el índice de vegetación de diferencia normalizada que opera con la información del espectro electromagnético en el infrarrojo y en el rojo debido a las propiedades de reflectancia que tiene la vegetación, eh, puntualmente con su firma espectral que tiene una alta reflectancia en el infrarrojo cercano y absorbe mucho en el rojo cuando está sana. Entonces, cuando realizamos esa diferencia entre la banda infrarroja y la roja y lo dividimos por la suma de las bandas, obtenemos mientras más grande sea el rango de la reflectancia en el infrarrojo respecto de la reflectancia en el rojo, más alto va a ser el valor del índice verde. Y a medida que la vegetación se va secando y se va envejeciendo, ese rango se hace más pequeño y los valores del índice, en consecuencia, van a ser menores. Por ejemplo, en esta página, que es una database, una base de datos de índices, tenemos un listado enorme de índices para diferentes tipos de coberturas. Por ejemplo, áreas quemadas, vegetación, humedad del suelo. En el caso para buscar el índice que nos interesa, tenemos acá un buscador y podemos poner, por ejemplo, NDVI, que ya lo había buscado antes, y acá nos da distintos tipos de NDVI con su respectiva forma. Por ejemplo, acá abajo del todo tenemos el índice de diferencia de vegetación de diferencia normalizada que, como les había mencionado, relaciona la información en el infrarrojo cercano y en el rojo. Y acá, bueno, tenemos citas para buscar cómo se originó el uso de estos índices o cómo se llegaron a determinar. Tenemos citas o también aplicaciones de estos índices para ver cómo funcionan y cómo se interpretan. Bueno, ahora yendo a Google Earth Engine, la forma que tenemos de calcular los índices, bueno, primero como hicimos en las clases anteriores, cargamos la colección de datos, en este caso de Sentinel, pero también se pueden calcular con Landsat, con MODIS, con distintos sensores. En este trabajo vamos a hacerlo con Sentinel. Como hicimos en las clases anteriores, primero acá tenemos las funciones de máscara de nubes, la de las fechas. Acá invocamos la colección y lo asignamos a una variable que se llama dataset. Le damos el área de estudio con el ROI, con la geometría que dibujamos, el rango de fechas. En este caso vamos a trabajar con las imágenes de enero de 2024, desde el 1 de enero al 31 de enero. Y tiene el filtrado también de nubes para quedarme con las imágenes que tienen menos de 20% de nubes. Y finalmente le aplica la máscara de nubes. Después definimos los parámetros de visualización, creamos una lista con las imágenes y almacenamos una imagen en una variable. Eso lo hacíamos accediendo a los distintos elementos que tengamos en la lista de imágenes. En este caso nos vamos a quedar con el primer elemento de la lista. Luego también guardamos la fecha de la imagen en una variable y le asignamos, bueno, el título y lo presentamos en pantalla. De esa manera obteníamos la imagen. Vamos a obtener la imagen primero, le damos a ejecutar. Y acá tenemos el área de Neuquén, Cipolletti, Centenario. Puntualmente vamos a trabajar con el área de Cipolletti. Ahora bien, ¿cómo calculamos el NDVI? Para calcular el NDVI, ya los objetos de tipo imagen de Google Earth Engine tienen asociado un método que se llama diferencia normalizada, que es este que está acá, que recibe por parámetro una lista
con las dos imágenes con las que va a realizar la operación de los índices de diferencia normalizada, que recordemos que era a la primera imagen le resto la segunda, perdón, a la primera banda le resto la segunda banda y divido todo por la suma de las dos bandas. En este caso el índice NDVI se calculaba con el infrarrojo cercano que corresponde a la banda 8 de Sentinel y con la banda rojo que corresponde a la banda 4 de Sentinel. Después de eso, con el método rename, al resultado del cálculo de índice lo va a guardar, en vez de que lo guarde con el nombre de una banda, lo guarda con el nombre que le pasamos acá como parámetro, que en este caso es NDVI. Y recorta el área, recorta la imagen por nuestra área de interés. Luego, más abajo, tenemos, al igual que teníamos con las imágenes, tenemos que definir unos parámetros de visualización. El índice NDVI varía de -1 a 1. Y en sí todos los índices de diferencia normalizada tienen ese rango de variación de valores. Como a nosotros nos interesa la vegetación, vamos a fijar el mínimo en 0 y el máximo en 0,8. Y después le pasamos una lista con una paleta de colores en formato hexadecimal. Después, bueno, definimos un título que va a ser NDVI más la fecha y lo agregamos a la vista pasando por parámetro al objeto mapa. Con el método addLayer les indicamos que cargue la imagen de NDVI con los parámetros de visualización de NDVI, el título correspondiente en verdadero, es decir que se va a mostrar, y con la opacidad al pleno, a 100%. Acá más abajo les puse una referencia de cómo se interpretan los valores del índice. Por ejemplo, de -1 a 0 son superficies sin vegetación, de 0 a 0,2 vegetación muy escasa, de 0,2 a 0,5 vegetación baja o moderada, de 5 a 8 vegetación densa y saludable y de 8 a 1 es vegetación extremadamente densa. Por eso he filtrado porque no es vegetación que vayamos a encontrar en nuestro área de estudio. Ahora voy a comentar lo que sigue, así no se carga y no se ejecuta. Voy a dejar solo el cálculo del índice. Voy a correr. Ahí se carga toda la imagen porque no la hemos recortado. Y en el caso del índice sí tiene aplicado el recorte. Vamos a activar geometría. Y así es como se ve el índice, con la paleta de colores que yo le asigné. Los colores blancos corresponden al primer rango que era de -1 a 0. Si cliqueamos acá en el inspector y pinchamos en la pantalla, vamos a poder ver los valores del índice. Fíjense, en este caso el valor del índice es de -0,04. Voy a picar acá. -0,11. Son todos lugares que no tienen vegetación. Y acá los verdes muy oscuros son lugares donde la vegetación está más fotosintéticamente activa. Por ejemplo, voy a pinchar acá y me indica un valor de NDVI de 0,84. También es interesante ver acá en donde me está mostrando todos los valores que toman las distintas bandas, los valores de reflectancia, que lo podemos también ver en un gráfico. Si se fijan, este tiene la forma característica de la firma espectral de la vegetación, es decir, tiene absorción en la banda del azul y del rojo, tiene un pico de reflectancia en la banda del verde, que esta es la razón por la cual en el rango visible nosotros vemos a la vegetación verde, color verde, y en la banda 8, que sería la del infrarrojo cercano, tiene una alta reflectancia del 0,35% de reflectancia. Bien, ahora vamos a calcular otro índice que se llama NDMI, que hace referencia a la humedad del suelo.
Vamos a sacar los comentarios de esta parte. El NDMI es también un índice de diferencia normalizada, solo que trabaja con la banda B8A, que es una banda cercana al infrarrojo cercano, pero que está un poco desplazada, y la banda 11, que corresponde al infrarrojo de onda corta. Nuevamente, el proceso para obtener el índice es igual que en el caso del NDVI. Es un método propio de las imágenes, de los objetos de imágenes de Google Earth Engine, al cual accedemos con el método diferencia normalizada y le pasamos por parámetro la lista con las dos bandas que nos interesan. Siempre es importante mantener el orden, porque después va a restar a esta banda, le va a restar esta y después lo divide por la suma. Pero esta resta es importante que, debido a la resta, es importante que seamos cuidadosos con el orden en el que em, pasamos los nombres de las bandas a esta lista. Luego renombramos a la imagen resultado de esta diferencia normalizada con el nombre del índice NDMI y recortamos por el área de estudio. También creamos una variable de rango de parámetros de visualización, que en este caso le he establecido un mínimo de -0,1 y un máximo de 0,5. También le pasamos una paleta de colores hexadecimales apropiada para este índice y la cargamos a la vista con el método addLayer y pasando todos los parámetros que declaramos antes. La interpretación de este índice es que de -1 a -0,1 son suelos desnudos, áreas urbanas o cuerpos de agua. De -1 de -0,1 a 0,1 es vegetación estresada o con poca humedad, de 0,1 a 0,2 vegetación con niveles bajos de humedad, de 0,2 a 0,4 vegetación con humedad moderada, de 0,4 a 0,6 vegetación con alto contenido de humedad y de 0,6 a 0,1 es vegetación extremadamente húmeda o saturada. Vamos a ejecutar. Vamos a activar la imagen para que cargue solo los índices. Este era el NDVI y ahora va a cargar el NDMI. En este caso, en color azul, podemos ver las parcelas donde la vegetación está más saturada. Quizás esas parcelas justo al momento de la toma de la imagen hayan estado bajo riego, entonces tienen valores de índice más altos. Acá ven el valor del NDMI, me da 0,52 y el de NDVI me da 0,89. Vamos a pinchar en otra parcela. En este caso 0,57 NDMI y NDVI 0,85. Vamos a buscar estas áreas que son de monte para que veamos los valores bajos. En este caso el NDMI me dio un valor negativo de 0,5 que de acuerdo a nuestra lista correspondía a vegetación estresada o con poca humedad. Y el NDVI también me da valores muy bajos que equivalían a vegetación muy dispersa. Bien, hasta ahora vimos dos índices de diferencia normalizada y ahora vamos a ver un índice que tiene una expresión matemática un poco más compleja. Es el caso del índice EBI. El índice EBI es un índice de vegetación mejorado que utiliza otras bandas para evitar que los índices de vegetación se saturen un poco. Y en algunas regiones, sobre todo más que nada de selva, suele utilizarse porque los índices de vegetación se saturan un poco en estos lugares. Este índice tiene una operación, como habíamos mencionado, un poco más compleja, que tiene acá una resta entre la banda 8
y la banda 4, que estas recordemos que era infrarrojo cercano y la banda del rojo. A esa resta la multiplica por 2,5 y divide ese resultado por una operación acá donde tenemos la banda del infrarrojo cercano nuevamente sumada a 6 por la banda 4, que era la banda del rojo, y le resta 7,5 por la banda 2, que era la banda azul. Y a todo eso le suma 1. Bueno, para calcular esto ya no usamos el método de diferencia normalizada, sino que tenemos que utilizar el método expresión, que recibe por parámetro como primer parámetro una cadena de texto con la expresión matemática que queremos realizar y luego le tenemos que indicar qué es la banda 8, qué es la banda 4 y qué es la banda 2. Para hacer eso tenemos como segundo parámetro un diccionario, el cual creamos con llaves, abriendo llaves y cerrando llaves, y tiene pares clave-valor. Cada clave va a ser el nombre de las bandas, en este caso banda 8, banda 4 y banda 2, y con 2 puntos le asignamos de dónde viene esa información. En este caso lo hacemos con la imagen y aplicando el método select y pasando por parámetro el nombre de la banda. Entonces estamos asignando a esta clave la banda específica que nos interesa. Para la banda 8 es la banda 8 y así, una a una. Finalmente, después de toda esta expresión, renombramos el resultado con el nombre del índice, que se llama ABI, y recortamos por el área de estudio. Bueno, y acá creamos el nombre que va a tener en la vista y lo agregamos al mapa. Ejecutamos. Vamos a dejar que se cargue solo la última. Fíjense que, bueno, le he puesto la misma paleta que al NDVI para que podamos comparar entre los dos. Ahí cargo el NDVI. Y fíjense que este es el EBI y este el NDVI. Fíjense que el NDVI está un poco más saturado, mientras que el EBI tiene un poco más de contrastes. Fíjense, las cortinas de árboles ya se empiezan a diferenciar de los cultivos, por ejemplo, que con el NDVI no me pasaba. Pongo NDVI, fíjense. Y si pico adentro de la imagen para ver los valores, tengo que, por ejemplo, para este píxel dentro del área cultivada, el EBI tiene un valor de 0,62, mientras que el NDVI tiene un valor de 0,83. A ver, vamos a ver este área que tiene un poco menos de cobertura. Tiene un valor de EBI de 0,30 y de NDVI 0,35. Bueno, eso es todo respecto a los índices, espero les sirva.